Muchísimas gracias por la cálida bienvenida. Qué bueno ver nombres en pantalla y también rostros ya familiares. Eh, Estamos retomando las clases luego de la semana de Pesaj. Así que eh, vamos a, vamos a volver. Vamos a volver a eh, estas clases, estas disertaciones sobre los 13 principios de Maimónides, los 13 principios de fe del judaísmo, que fueron descritos por Maimónides. Dijimos que se encuentran en un capítulo de la Mishnah, en el Tratado de Sanedrín, en la parte que se llama Helek, que habla de qué individuos tienen parte en el mundo venidero y qué individuos no tienen parte. Y ahí el Rambam hace un comentario a la Mishnah, donde dice, Kol Israel Yeshlaem Helek L'Olam Haba, todos los judíos tienen parte en el mundo por venir, y luego la Mishnah empieza a decir, ¿quiénes no tienen parte? Y ahí Maimónides hace un comentario. Ahora, Maimónides, hay que entender que el comentario que hacen no es que se lo sacó de la bolsa, y que bueno, se lo imaginó, ¿no? Sino que él extrae las ideas en base a ideas que ya estaban en el pueblo judío y que se encuentran en la Torá, en todo el Tanaj, en el Talmud. Y lo que hace es establecer 13 puntos que se desprenden precisamente de las ideas generales sobre lo que es el monoteísmo de la Torá. Hay otros rabinos que dijeron, no son 13, son 3, pero en realidad los 13 simplemente son un desprendimiento que a partir de los 3 que proponen, por ejemplo, Rabbi Yosef Albo, que en sí mismo todos están basados en un solo principio. Y Maimónides lo que hizo fue escribir todas las ideas que se desprenden y ponerlas en orden. Pudieron haber sido 15, pudieron haber sido 20. Maimónides las escribe en 3. Ok. Estamos en el principio, el fundamento número 4, que habla sobre que Dios es el primero y es el último. Y dijimos, Maimónides dice, creemos que esta unidad que mencionamos es absolutamente preexistente, ninguna otra cosa existe fuera de él, y nada fue antes de él, con relación a él. Y él dice que las pruebas de esto en las Sagradas Escrituras son muchas, en el Torá son muchas, y sobre todo trae un versículo que es el de Deuteronomio 33, 27, que dice, la morada del Dios preexistente. Dijimos entonces aclarar de qué estábamos hablando de forma superficial, cuando estamos diciendo que Dios es el primero, es el último, y aclaramos que era el tiempo, qué es el tiempo, y dijimos que el tiempo en sí mismo es, la esencia del tiempo es la medida del cambio, la medida del cambio. Dijimos, para poder entender de qué estamos hablando entre primero y último, tenemos que entender el concepto de tiempo. Y aprendimos sobre el tiempo, la raíz del tiempo. Dijimos además y resaltamos la idea de que el tiempo está completamente vinculado con el espacio. Dijimos que un objeto no puede ocupar, famosa ley, no puede ocupar el espacio de otro objeto al mismo tiempo. Están intrínsecamente conectados. De hecho, en la semana de Pesaj, estaba estudiando un discurso hasídico del Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, el sexto Rebbe de Chabad, sobre la salida de Mitzrayim. Y para poder entender la idea que estaba trayendo ahí, habla precisamente sobre la idea de tiempo y espacio. Y me pareció excelente compartirlo con ustedes esta idea, que precisamente habla de esto. Él dice lo siguiente, explica lo siguiente, que la palabra hebrea, el término olam, que significa mundo,
en hebreo también significa tiempo. Tiene ambas connotaciones. Precisamente se refiere a la secuencia total del tiempo. No estamos hablando de solamente un tiempo de 10 segundos, sino a toda la secuencia total del tiempo. Y también se refiere al espacio, por sobre la secuencia del tiempo. Ahora, trae dos versículos que prueban esto. Uno es que se usa en la Torá, al hablar de ciertas leyes, Dios dice, en el caso del precepto de no combinar, literalmente dice, no cocinarás la cría con la madre, dice ahí en la Torá, esto va a ser Jukat Olam Ledorotehem, una ley perpetua. Miren la palabra que se usa, Olam se traduce perpetuo. Por vuestra generación. Se está en Vayikra 3:17. Y otra de las formas que se utiliza la palabra Olam como tiempo es Ahuzat Olam, una posesión perpetua. Está en Bereshit 48:4. Veamos entonces que se utiliza la palabra Olam para hablar de tiempo. Entonces he escuchado la palabra en el Shema Israel que se dice Baruch Shem Kavod Melchuto Leolam Vaed. Eternamente, por siempre. Ahora, en el lenguaje de los sabios de la época Mishnaica, hablando la época del segundo templo, los sabios utilizan la palabra Olam para hablar de lo que nosotros conocemos como el mundo, el universo. Esto lo trae Rabbi Moshe, hijo de Nachman, conocido como Nachmanides, que se le llama en hebreo el Ramban, no confundirse con el Rambam. El primero finaliza con M, Rambam, y el último con N, Ramban. Él trae a su comentario Bereshit 21:33, donde dice que Abraham plantó un árbol de tamisquera, se traduce en algunas traducciones, un Eshel, y dice que allí llamó, en Beersheba llamó el nombre Kelolam. No estoy traduciendo a propósito, y leo textualmente el comentario de Nachmanides ahí el texto. Y él dice lo siguiente: la Torá explica que Abraham llamó por el nombre del Eterno, que el Olam, a aquel que en su poder dirige el tiempo. Puede ser que el cielo y la tierra se llamen aquí Olam, mundo, de modo que el sentido del verso es, llamó por el nombre eterno al Dios del mundo, como es una expresión habitual en las palabras de nuestros rabinos. Así, la Torá nos informa por esto que Abraham llamó e informó a la gente del secreto del liderazgo del mundo entero, a saber que es en el nombre del Eterno, el poderoso en fuerza, supremo en poder sobre todo. Cita a Maimónides Nachmanides en lo siguiente: ahora el rabino, se refiere a Maimónides, dice en la Guía de los Perplejos que esto alude al principio de la preexistencia de Dios, ya que Abraham hizo saber que Dios existía antes de la creación del tiempo. Entonces vemos que la palabra Olam se utiliza para ambas cosas, tanto para mundo como para tiempo. Interesantemente, el Targum de Onkelos, el Targum de la Torá al arameo, también traduce Kelolam, lo traduce el Aká de Alma. El Aká quiere decir Dios, lo que significa Elohim, Kel, y Alma, con una alfa al final de la palabra, quiere decir el mundo. Entonces explicamos el tiempo y hablamos también sobre la raíz del tiempo, que es un mecanismo espiritual de causa y consecuencia, de antes y después espirituales. Con todas las ideas concluimos que cuando decimos que Dios sobrepasa y trasciende el tiempo, estamos expresando que a pesar de que nosotros vemos que hay una cosa que es el origen de otra en la creación, de todos modos, esa es la forma en que nosotros así lo percibimos. Sin embargo, desde la perspectiva divina, la causa y la consecuencia existen simultáneamente.
¿Por qué estamos diciendo eso? Porque dijimos que no puede ser que Maimónides se esté refiriendo a algo que alguien con un poco de pensamiento crítico va a llegar a esa conclusión. Estamos hablando de creer. ¿Qué es algo de creer? Que a pesar de que yo no lo veo y a pesar que no lo comprendo netamente, yo lo creo. Ahí hacemos uso de lo suprarracional. Que si bien es cierto, para poder llegar a lo suprarracional, necesitamos esforzarnos todo lo posible para llegar hasta ese punto. Por ende, cuando decimos que Dios es completamente por encima del tiempo, es que a pesar de que yo veo cambios en el mundo, Dios está por encima completamente de eso. Y yo veo cambios en el mundo y veo el origen de una cosa y de la otra, porque esa es la forma en que yo lo veo. Esa es mi perspectiva. Pero Dios está completa, para Él las cosas pasan todas a la misma vez, por así decirlo de una forma. Y en esta clase vamos a enfocarnos en una pregunta, y para entender esa pregunta vamos a tener que pasar varios puntos y sobre todo entender qué es lo que Maimónides realmente está tratando de decirnos cuando dice que Dios es el primero. Ya vemos que no tiene que ver con algo de tiempo. Entonces, ok, tiene que ver con algo que está por encima de lo racional, pero ¿qué más nosotros podemos aprender de las causas por qué Maimónides establece que Dios es el primero y el último? En esta clase nos vamos a enfocar en el tema de el primero. Vamos a hablar del último también, y en la próxima clase, que va a ser la última clase del fundamento número 4, vamos a hablar sobre el concepto, vamos a ahondar sobre el concepto de último. Ok. Para iniciar, pregunta. La Torá establece que Dios no cambia. Malachi 3:6 dice, Ani Havaye lo shaniti. Yo, Hashem, no cambio, yo no cambié. En las plegarias del Sidur se encuentra en la sección del primer Shema de la mañana, un Sidur, ustedes pueden encontrar, una plegaria muy interesante. Luego que dice Shema Israel y Baruch Shem Kevod, tenemos Beahavta y amarás a tu Dios con todo tu corazón, etc. Y luego hay una plegaria que dice algo muy interesante. Habla de una paradoja. Habla de lo siguiente. Dice, Atohu achelo nivra ha'olam, de atohu mishe nivra ha'olam. Atahu, tú eres el mismo, achelo nivra ha'olam, antes de que el mundo fuese creado, de atohu mishe nivra ha'olam. Y tú sigues siendo el mismo luego que el mundo fue creado. Esto propone una paradoja. ¿Cómo es posible? Antes Dios estaba solo, el único que existía, y ahora el mundo existe. ¿Cómo es posible que esto no genere ningún cambio en él? Esa es la pregunta. La paradoja es una pregunta válida. ¿Qué significa? Si Dios creó los animales, entonces significa que antes de la creación no sabía de los animales y ahora sabe de los animales. Como una persona que inventa, una persona que está inventando, antes de la invención, él no tenía conocimiento de la invención. Ahora que luego que inventa, sabe de la invención. ¿Cómo comprender eso en Dios? La creación realmente no genera ningún cambio en él, ni siquiera en su conocimiento. ¿Cómo es posible? Podríamos decir, bueno, Dios es muy trascendente y bueno, y no lo entendemos, y vamos a las preguntas, pasamos una hora haciendo preguntas y llamémoslo la clase. Sencillo. ¿No, Francisco? Podría yo decir ahorita el argumento de, no, lo que pasa es que ese es un misterio. ¿Eh? Cuando no se le
es un misterio, Dios es súper poderoso, nosotros no lo comprendemos y nosotros somos pequeñas hormigas que no sabemos nada. Sin embargo, Dios nos puso un cerebro y tenemos que tratar de lo más poder comprender cuáles son las ideas, por qué es así. Ahora, cuando nosotros comprendamos eso, vamos a entender de mayor forma, primeramente, la naturaleza de cómo se revela Dios en el mundo. Vamos a entender cuán grande es Él. Y sobre todo esto nos va a ayudar a nosotros con nuestro propio trabajo espiritual personal, nuestra propia tarea en el mundo. Ok. Entonces, esto presenta una paradoja. Para poder entenderlo entonces, para poder entender esta paradoja necesitamos aclarar de forma más profunda cuál es la perspectiva de que Dios es el primero de Maimónides. Y como es clásico en el estudio del judaísmo, para poder entender lo que Maimónides está diciendo, cuando dice primero, tenemos primeramente que entender otros conceptos. Así que vamos a ir de nivel en nivel, masticando cada uno de los niveles de la clase, hasta que lleguemos a resolver la respuesta. Primeramente necesitamos entender la declaración del Zohar, que dice que el Or Ensof, la infinita revelación de Dios mismo. ¿Por qué se le llama Or? Una de las razones es que la luz se manifiesta, la luz se expande. La infinita revelación de Dios mismo, esto es Or Ensof. Dice el Zohar, se encuentra arriba sin principio y abajo sin final. En esta declaración, el Zohar nos ofrece una perspectiva más profunda sobre los principios de primero y último. Porque si graficamos, de cierta forma, si graficamos algo que está más arriba, es algo que es primero, y algo que está más abajo es algo que está después. Entonces, esta declaración del Zohar nos va a ayudar a entender en mucha más profundidad la idea de primero y último. Al respecto de esto, explica el Rebbe Rashab, Rabbi Dober de Lubavitch, el quinto Rebbe de Chabad, explica que arriba sin principio se refiere a la fuente original. La fuente original se encuentra siempre trascendente y lejos de cualquier nivel espiritual que la persona capte. Es decir, la fuente espiritual, la fuente original, fuente primaria de las cosas, es un léxico cabalístico, léxico hasídico para hablar de qué? Para hablar de la esencia misma de Dios. La fuente original siempre va a estar trascendente y lejos de cualquier nivel espiritual que la persona capte. Es decir, que la esencia misma de Dios siempre va a ser trascendiente al tiempo y al espacio. No solamente al tiempo y al espacio físico, sino también de forma conceptual. ¿Qué aprendo yo de acá? Que no importa no importa todos los niveles que yo llegue a entender de divinidad sobre los mundos espirituales, no importa cuánto yo llegue a entender, yo no voy a alcanzar la esencia de Dios. De acá se desprende que saber más no me hace a mí más que otros. Porque de cualquier perspectiva, igual todos somos como nada y como cero delante de Él. Cualquier idea que yo capte la idea más elevada, eso, Dios está removido completamente de eso. Eso es lo que dice que Dios está arriba sin principio. La fuente original siempre está trascendente a cualquier nivel espiritual que la persona capte. Ahora, abajo sin final. El Zohar dice también abajo sin final. Explica el Rebbe Rashab que la revelación de divinidad de Dios se extiende
dentro del tiempo y el espacio. A ver, ¿cómo decir? Se extiende, se amalgama dentro, penetra el tiempo y el espacio, y consecuentemente hace que incluso los más mínimos detalles de la creación no son sino, hace que los más mínimos detalles de la creación no sean sino manifestaciones de su divinidad. Nuevamente, si bien es cierto que no importa qué nivel espiritual yo alcance a comprender y a experimentar, etcétera, jamás voy a poder alcanzar la esencia misma de Dios, captarla, comprenderla. A la misma vez, Dios está tan elevado, está completamente excelso y elevado por todos los niveles. A la misma vez, su divinidad está entrelazada con el tiempo y el espacio, con que incluso hasta el más mínimo detalle de la creación físico es sino una manifestación de la divinidad de Dios. Esta idea la encontramos precisamente en el libro de Tehilim 139, el versículo 8, donde dice, si yo asciendo al cielo, ahí estás tú. Cielo, llámese, niveles espirituales, etc. Y luego dice, si yo desciendo al Seol, allí también estás tú. Hay una broma entre... No, no lo tomen en serio. Pero hay una broma entre Hasidim que dice que si uno hace errar al otro, van a compartir la misma parte del Gehinom, del infierno, el Gehinom, la purificación espiritual del alma. Vamos a entrar en todo el detalle del Gehinom ahorita. No es clase sobre el Gehinom y... No. Para que lo entiendan, el infierno, como la gente normalmente lo conoce. A veces, si bien es cierto que una palabra no le hace justicia al concepto, pero esa es la que se entiende. Entonces, esa es la palabra que hay que usar. Entonces, entre Hasidim hay un concepto que, bueno, si vos me haces errar a mí y yo hierro por tu culpa, igualmente vamos a convertir el mismo lugar en el infierno. Pero no importa, porque igualmente vamos a estar juntos. Eso fue en una conversación que tuve en un Farbrengen con un Hasidim. Y yo les dije lo siguiente, igual no importa, porque de todas maneras allí, ahí también está Shem. No pregunten todo el contexto de lo que estábamos diciendo, no. Pero la idea es que Dios, incluso en lo más bajo, allí también está Él. El Zohar al respecto de esto dice, no hay espacio vacío de Él. Ein asor ponoi minei. No hay espacio que esté vacío de Dios. ¿Por qué? Si hubiese un espacio que esté vacío de Dios, de la existencia de Dios, entonces esto sería una limitación para la omnipotencia de Dios. ¿Se entiende? Si hay un espacio donde Dios no está, significa que, bueno, Dios no es tan Dios que digamos. Creo que si hay un espacio donde Dios no esté, y el concepto de Dios es que es todopoderoso, pero si hay un espacio donde Él no está, entonces en realidad no es todopoderoso, porque Él llega hasta cierto punto. No solamente eso, significa que existe la posibilidad de que haya otro poder aparte de Él. Y Dios, cuando se reveló en el monte Sinaí,
No nos dijo eso. No nos dijo eso. Él dijo, hey, no existe nada más, yo soy el único que existe. Ahora, para los que recuerdan sobre la doctrina del Simpson, la doctrina del Simpson precisamente nos arroja más luz al respecto de este tema. Vieron que antes la aprendimos y la utilizamos para cierto punto del detalle de la clase que estamos hablando, la clase número 1 o la clase número 2. Pero ahora, esto nos va a enseñar otra perspectiva, otro enfoque para poder entender la idea de primero y último. ¿Qué es lo que dice la doctrina del Simpson? Que la creación no hubiese podido existir sin que Dios ocultase su infinita revelación de sí mismo. El ejemplo es, si yo estoy gritando y estoy conversando con alguien, pero yo no lo dejo que converse, la persona está ahí, pero en realidad él no está, no puede ser, él no puede expresarse, porque yo estoy tan alto que no lo dejo expresarse. Entonces, en realidad, yo soy el que estoy tomando el espacio. Entonces, Dios estaba completamente revelación infinita. Y su infinita presencia, revelación, manifestación, todos son sinónimos. Su infinita presencia no daba lugar a nada, sino solamente a Él. Ni que hablar de seres finitos. Pero Dios deseó un mundo finito. Entonces, ¿qué hizo? Él escondió su luz infinita para crear un espacio vacío, luego entre comillas, espacio vacío, donde la existencia finita pudiese ser a través de qué? A través de reintroducir en ese espacio vacío la luz infinita, entre paréntesis, de forma adaptada a la existencia finita. Es decir, adaptó su presencia a lo finito de acuerdo al nivel y al aguante, la capacidad de lo finito. Eso es el Simpson. Como cuando yo pongo un embudo y quiero poner grandes cantidades dentro de un barril o dentro de un barril que tiene una boca estrecha. ¿Qué hago? Pongo un embudo. La esencia siempre es la misma. La esencia del barril y de lo que va a estar en el barril es la misma. Pero hay una condensación. ¿La esencia cambia? No, no cambia. La condensación es con respecto a qué? Con respecto al barril. ¿Ok? Ejemplos. Ahora, Hasidut enfatiza fuertemente, y pongan atención a esta idea, Hasidut enfatiza que el Tzimtzum no debe ser entendido de forma literal. Ahora les voy a decir todo lo contrario de lo que acabo de decir de que es Tzimtzum. Dios realmente no escondió su luz infinita para generar un espacio vacío. No es eso. Sino que lo que él hizo fue esconder su infinita revelación dentro de sí mismo. Es decir, que voy a hacer un paréntesis. Aparentemente, si ustedes ponen atención, que alguien que entre a la clase sin saber el contexto de lo que estamos hablando, va a escuchar, wow, qué difícil que hablar ese rabino, ¿eh? Infinita revelación, esto, lo otro, y poniéndolo así. Aparentemente, ¿cuál es la diferencia si yo digo infinito y no pongo la palabra revelación? Quien no tiene idea, bueno, simplemente son palabras bonitas para adornar la clase y que se escuche místico. Pero la realidad es que cada término tiene una importancia. No está de más. Cada término nos viene a enseñar algo. Cierro el paréntesis. Cuando decimos que
lo que Dios hizo fue esconder su infinita revelación. Dentro de sí mismo, pongan atención que estamos diciendo su infinita revelación. Lo que es mío no implica que eso soy yo. Estamos hablando de la esencia de Dios. Estamos hablando de la revelación de Dios. De la luz. Es decir, el Tzimtzum ocurrió en la luz infinita. El Tzimtzum afectó la luz infinita. Lo que se escondió fue la revelación de su presencia, pero no el ocultamiento de Dios mismo. La mismísima esencia de Dios, ¿no? Su esencia, por ende, no fue afectada por el Tzimtzum. Eso no provocó ningún cambio en Dios mismo, para nada. Dios libre. Esa es la opinión del hasidismo sobre el Tzimtzum. En el capítulo 7 de Sha'ar Echad Ve'emunah ustedes pueden encontrar en largo explicación al respecto. Sha'ar Echad Ve'emunah, el capítulo 7, dentro del libro del Tanya, donde el Alter Rebbe explica por qué no se tiene que entender literalmente, y él explica el error de sabios del pueblo judío, rabinos del pueblo judío, que entendieron el Tzimtzum literalmente. Entender el Tzimtzum literalmente es decirle a Dios que Él llega hasta cierto punto, y hasta cierto punto Él ya no está. Lo cual eso no es en totalidad la unicidad de Dios. No es. Entonces, cuando decimos que Dios es el primero, es en el sentido de existir, estamos hablando en el sentido de existir previo al Tzimtzum y a la creación de los mundos espirituales. Y cuando decimos que Dios es el último, estamos diciendo que también en el mundo físico Él está presente. Él mismo, su mismísima esencia. Y no hay aspecto de la creación que esté vacío de Él. No está vacío de Él, para nada. Por ende, el Tzimtzum no esconde nada de Dios mismo. Esta idea precisamente está en el capítulo mismo del 138 de Tehilim, en el versículo 12, donde dice que más las tinieblas no encubren nada de ti, sino que la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz, lo mismo te son a ti. Y con esto, nosotros podemos comprender en mayor profundidad esta idea que Maimónides intenta expresar al decir que Dios es el primero. ¿Cómo estoy de tiempo? Ok. El Zohar declara sobre Dios: tú eres las causas de todas las causas y el generador de todos los efectos. La racional es que, debido a que Dios es la causa de todo, Él es el primero. Hasidut va más allá y explica que llamamos a Dios el primero para referirnos que cualquier concepto que nosotros podamos imaginarnos está ya precedido por Dios. Por ende, Dios, Él puede hacer lo imposible, porque lo imposible también es una creación. Para nosotros, ¿qué es lo imposible? Es una imposibilidad que está solamente bajo el marco de las leyes naturales, que también son creadas por Dios. Leyes a las que Él no está supeditado, no está restringido. Por ende, el concepto mismo de posible e imposible no van con Él. Imposible y posible son conceptos nuestros, pero no de Él. Él los creó. Tanto las posibilidades como las imposibilidades. Él las creó. Ahora, si Dios fuese un efecto a una causa anterior a Él, Él sería restringido y sería limitado.
Sin embargo, su existencia no es causada, no es generada por ningún factor. Dios era antes de la creación de los mundos espirituales y sigue siendo la misma luego de la creación, luego de haberse revelado en la creación, luego de haber recibido nombres, títulos, terminologías. ¿Por qué? Porque todos esos nombres, todos esos títulos y todas las terminologías, Él las creó. Él es la causa de cada una de esas cosas. Por ende, incluso el concepto de eternidad no lo define. El concepto mismo de existencia no lo define. Ambos conceptos fueron creados. Entonces, el significado auténtico de Dios siendo el primero no es el concepto de primero vinculado a un segundo y a un tercero y así consecutivamente, sino que Él es el primero y no hay segundo a Él. Dios es el primero y no hay segundo a Él. ¿Por qué? Porque Él es la causa de cada una de las cosas existentes y los conceptos existentes. Todo existe gracias a la esencia de Él. Y a esto es lo que se refiere Maimónides. La respuesta es, a esto es lo que se refiere Maimónides cuando establece en el cuarto fundamento que Dios es el primero. Dios es el primero quiere decir, Dios no es parte del sistema de causa y efecto. Y con esto podemos comprender la paradoja inicial de Ato u H lo nibra haolam de Ato u mishenibra olam. Tú eres el mismo antes de que el mundo fue creado y tú también eres luego de que el mundo fuese creado. Dios no cambia. ¿Por qué? Porque al ser que Dios es la causa incausada y generadora de todas las causas, Él está completamente removido y todo lo que existe no es sino solamente un reflejo de su esencia. Y todo lo que ocurre en el reflejo no tiene ningún efecto en la fuente del reflejo. Toda la creación, toda la existencia no es sino solamente un reflejo, tal cual como el reflejo de la luz. Es un reflejo. Y todo lo que ocurre en el reflejo no afecta a la fuente del reflejo. ¿Cuál es el ejemplo? Un ejemplo para entender esto son los rayos del sol dentro de un hogar. El sol siempre está brillando. Y yo puedo poner cortinas en el hogar para que no brille. ¿Eso ejerce algún efecto en el sol? Para nada. Es incomparable. No tiene ningún efecto para nada. Por tanto, Dios, incluso luego de la creación no surge ningún efecto en él, porque la creación en sí misma es como un reflejo de la esencia de Dios. Y todo lo que ocurre en el reflejo no afecta a la fuente del reflejo. Por ende, Dios es exactamente el mismo que era antes de la creación, en respecto a nosotros. Por ende, luego de haber pasado todas estas ideas, me gustaría compartir con ustedes un repaso de todo esto a la luz de Likutei Amorim, el Tanya, en Sha'ar Ehud Ve'emunah, el capítulo 7, una porción del capítulo 7. Dice lo siguiente: ahora bien, luego de la exposición precedente, se podrá comprender el versículo que dice: yo, Havayá, no he cambiado. Esto está en Malachi 3:6, Malaquías 3:6. Esto quiere decir, no hay en él cambio alguno. Tal como él estaba solo antes de la creación del mundo,
del mismo modo está solo luego de que fuera creado. En consonancia está escrito, tú fuiste el mismo antes de ser creado el mundo, tú eres el mismo luego de que el mundo haya sido creado. Sin embargo, sin cambio alguno en su ser, ni siquiera en su conocimiento, pues conociéndose a sí mismo, él conoce todas las cosas creadas, dado que todas derivan de él y están anuladas en relación con él. Como declaró Maimónides, sea su memoria bendición, que él es el conocedor, él es lo conocido y él es el conocimiento mismo. Todos son uno. Esto, continúa diciendo Maimónides, está más allá de la capacidad de la boca para expresarlo, más allá de la capacidad del oído para escucharlo y del corazón o mente del hombre para conocerlo cabalmente. Pues el santo, bendito sea, su esencia, ser y su conocimiento son todos absolutamente uno, de todo lado y ángulo, y en toda forma de unidad. Su conocimiento no es adicionado a su esencia y ser, como ocurre en el alma del hombre, cuyo conocimiento es adicional a su esencia y es uno de sus componentes. Porque cuando el hombre estudia un tema y lo sabe, su alma racional ya estaba dentro de él antes de estudiarlo y saberlo. Y luego este conocimiento fue agregado a su alma. Y así, día tras día, los días hablan y una multitud de años enseñan sabiduría, es decir, la gente aprende todos los días. Esto no, la gente todo aprende todos los días. Muchas veces es difícil a veces entender la forma en que hablan y escriben los rebes, porque a veces están hablando y de pronto te ponen un texto enfrente y uno dice, ¿y esto de dónde salió? La forma de hablar. Lo que está diciendo es que la gente aprende todos los días algo. Esta no es una unidad simple, sino compuesta. Es decir, la unidad del ser humano, a pesar de que el ser humano es uno, es compuesto. E incluso en su intelecto es compuesto, a pesar de que sea uno, pero es compuesto. El santo bendito sea en cambio. Es una unidad perfecta, sin composición alguna o elemento de pluralidad en absoluto. Por ende, uno debe llegar a la conclusión de que su esencia y ser y su conocimiento son todos absolutamente uno, sin composición alguna. Por eso, tal como es imposible que criatura alguna del mundo comprenda la esencia del Creador y su ser, del mismo modo es imposible comprender la esencia de su conocimiento, que es uno con Dios mismo. Solo es posible creer con una fe que trasciende el intelecto y la comprensión, que el santo bendito sea es uno y único. Él y su sabiduría son todos absolutamente uno, y conociéndose a sí mismo, él percibe y conoce todos los seres superiores e inferiores, incluyendo un pequeño gusano en el mar y un diminuto mosquito que pudiera hallarse en el centro de la tierra. No hay nada que esté oculto de él. Este conocimiento no le agrega multiplicidad y composición en absoluto, dado que es solo un conocimiento de sí mismo, y su ser y su conocimiento son todos uno. Muchísimas gracias.